Ahí fuera está lloviendo y has venido por este título, ¿no? Que es tocar fondo. Y estoy viendo cómo todo fuera de este edificio, pues de alguna forma está ahora mismo en grises, una escala de grises bastante potente, reducido el nivel de luz, el contraste bajo. Pues veo una ciudad apagada con muy pocas personas allí, están todos dentro de los edificios. No se les ve caminar en las calles, se ven algunas luces de coches, un ave, poco más. Y qué difícil es, ¿no?, detectar aquello que visualizamos con un tono cinematográfico, como aquello que nos sucede cuando vemos una película y entramos en esa atmósfera por la consecución de planos, por toda esa secuencia tras secuencia, lo que genera, ¿no? Es ese espectro de sensaciones, esa amplificación de emociones, todo aquello que hace que nos inspire o que nos lleve a otro lugar, ¿no? Y estaba en este ejercicio hoy en particular, me ha costado mucho prepararlo. De hecho, he destinado 3 horas a hacerlo junto con un modelo de IA y yo te voy a ir contando qué es original y qué no, para que lo puedas distinguir. Y sobre todo me es muy difícil porque hubo un impacto muy fuerte en mi vida personal y que ha hecho un efecto de red, cascada, que ha puesto muy triste a mucha gente que conozco, que son incondicionales y personas que quiero y que aunque no sean mis mejores amigos también, es decir, mucha gente, toda una red de personas que actualmente ahora está sufriendo, no ahora, en este momento, sino en el momento en el que estoy grabando. Y te lo digo para que sepas que aquello que te voy a transmitir y todo este trabajo muy fuerte que me ha costado muchísimo lograr esa sensación que siempre me envolvía cuando escribía libros, cuando, cuando escribo artículos, cuando exporto en texto, pues la cantidad de información que está en mi mente, que son conjeturas, hipótesis, validaciones, incorporación de visualizaciones de algo que desconozco, eh, bueno, mi forma de cómo interactúo y cómo voy recogiendo información. Aquí hay un titular que he puesto a nivel introductorio y va a haber una secuencia de párrafos introductorios para que podamos ir introduciéndonos en esta sensación. Si te quieres poner música en el sitio donde estés, yo no voy a poner la música a este contenido, nunca lo hago. Si quieres tú añadir esa capa, pues puedes hacerlo. No te dejes influenciar si vas viendo alrededor cambios, porque yo tampoco lo hago. Porque mi estado ahora mismo es de una complejidad emocional profunda. Estoy en un proceso de disociación total de lo que veo, estoy en punto observador máximo y eso es lo que sucede cuando pasan cosas que generan un gran impacto. Y lo vamos a ir viendo sobre todo este texto, que es largo y que vamos a involucrarte en este proceso y vamos a invertir tiempo para que no dejes de profundizar, para que no dejes de buscar preguntas y luego respuestas y para que no dejes de interactuar allí fuera y que logres encontrar pues, nuevas fases, metas o incluso esferas de conocimiento nuevo. Somos una tecnología avanzada pilotadas con un sistema primitivo. Quédate con esa idea. De hecho, todo lo que va a pasar ahora solo te aclararé cuando es IA, cuando no es original de lo que yo he vomitado con todas estas sensaciones, poniéndome Moby constantemente con una canción en un ciclo repetitivo, que es como yo funciono para entrar en estados de flow. Y quédate con esta idea porque vamos a profundizar en ella. Lo que he notado como patrón durante los últimos 42 años de mi Hughes y de mis ciclos es que tocar fondo se transforma en un sistema de agotamiento, de un sistema y de subsistemas, creado dentro de este ciclo, al que he llamado este ciclo. Por una persona no cambia mucho o poco. Un ciclo puede durar toda su vida, puede para otra durar media vida, una vida entera, ciclos de 10 años, de 5, ciclos de 5 meses, 5 minutos,
5 décadas. Si lo analizamos en macro, podemos ver aquella complejidad de un sistema. Lo podemos llamar mercado, por ejemplo, aquello que yo estaba observando, ¿no? Esa persona que está detrás, hablando, que participa en el mercado, en la sociedad, en aquello que interactuamos de forma constante con dinero, sin dinero, pues con elementos, servicios, productos, invenciones, patentes, alojados en esa ciudad que está ahí fuera, que es arquitectura y que envejece a otro ritmo y a otra velocidad. El mercado desde mi Hughes lo veo como un ciclo que engloba sistemas y subsistemas que representan comportamiento. De micros comportamientos mínimos, como esta persona dando vueltas y hablando, y aquello que refleja al hacerlo, dónde lo hace, teniendo consideraciones de qué, por qué, hasta el macro, ¿no? ¿Por qué una persona hace lo que hace? ¿Por qué compra lo que compra? ¿Por qué obtiene recompensa en ello o por qué no? ¿Y por qué está en preso de esa ida y vuelta constante de dopamina y falta de dopamina? Y bueno, la neurología, la neurociencia te lo va a explicar de forma totalmente exponencial desde tu punto de vista, porque vas a encontrar infinidad de conocimiento, y si combinas todo el rato ciencia, pseudociencia y descubrimientos propios, vas a encontrarte con cosas muy interesantes. Sujeto A compra a sujeto B. Sujeto A compra a empresa X. Sujeto A compra activos, consumibles, comida, ropa, accesorios. Dentro de este gran ciclo, que analizarlo consistiría en poner, por ejemplo, imaginemos un caso hipotético de colocar chips a todas las personas que conozcamos. Chips en sus cerebros, chips en sus cuerpos, traqueados con dispositivos que están alojados allí fuera de sí mismo, y que con todo esto pudiéramos traquear todo, absolutamente todo. Si lo pones en valor, todos los sistemas digitales que hemos ido exportando e implementando, pues nos aportan traqueabilidad. Imagínate que conquistamos ya el 100% de todo esto y todo se puede traquear. De forma tal que un servicio, un producto, una persona, un sentimiento, quizás hasta se pueda traquear. A este gran ciclo podemos ver, según analistas, que hay un comportamiento y comportamientos macro que representan seguramente a nichos de subsistemas, seguro, de un ciclo dentro del gran ciclo. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Dirás, soy economista, por ejemplo, si tú eres economista y tienes claras pues todas estas teorías que están allí y que para ti son obvias, pues no continúes viendo esto, eso para empezar, porque creo que vas a tener una sensación de no encontrar respuestas a cosas que ya en la teoría controlas, ¿no? En los últimos siglos se ha desarrollado mucha teoría económica sobre esto. Ya todo tiene nombre, todo tiene valores, parámetros, por lo tanto, abstraerte de todo eso, pues bueno, entiendo yo que te va a ser difícil si ya lo estás haciendo y estás. Mi inseguridad de no ser un reputado economista y poseer la autoridad para hablar, pues está hablando. Por lo tanto, yo esta aclaración te la hago para que sepas que no pretendo hablar de economía, no pretendo hablar de solo comportamiento, no pretendo hablar de nada en particular, sino pretendo aplicar un punto de vista supra a esto, que podamos analizar sin contaminarnos de las teorías exactas que derivan de corrientes y potencialmente de bases ideológicas que son parte de tiempos pasados, con contextos pasados y geoposicionado todo eso en una burbuja que potencialmente puede que ya haya caducado o parte de ese discurso haya caducado y que tú todavía no hayas encontrado, fruto de ese fraccionamiento de corrientes e ideologías del mundo, hayas podido encontrar tu originalidad en tu punto de vista. Pero bueno, continuamos. Aquí vienen las preguntas clave. ¿Los sistemas se agotan? Hostia, qué miedo. Me ha asustado. ¿Los sistemas se agotan? Una tendencia es un impulso social, plagado de comportamientos dentro de un grupo. Ese grupo consume, reflexiona, proyecta y visualiza su mundo y su Hughes con un prisma o perspectiva por obstrucción, por exclusión, colocando marcos conceptuales de referencia para crear un tubo de coincidencias o warnings en su punto de vista.
y así asignar una navegación conforme a lo establecido en el grupo, con las reglas de su sistema y sus subsistemas. La respuesta es sí. Todos los sistemas se agotan, reducen de forma progresiva, erosionan como los materiales del mundo. La diferencia que los materiales tienen respecto a esto que estamos mencionando de los sistemas, como ideas, conceptos, argumentos que encuentran, ¿no?, verdades y luego acción y reacción en cadena para generar interacción dentro de las conductas de grupo, se diferencia respecto a los materiales no construidos por el hombre, sino que ya están per se en la naturaleza, es que uno lo hace en tiempo geológico y el otro lo hace en tiempo humano, en tiempo sociológico, en tiempo que altera. Es decir, si nosotros por pura sociología, ¿no?, vamos a decir, por pura conducta, por ser una sociedad, decidimos y definimos que construir las casas con un tipo de piedra es la única forma de construir una casa y que esa casa debe de persistir a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos, entenderíamos que las casas siempre serían, esas arquitecturas, serían fijas, con una mentalidad de diseño fija y que no ahondaría en la búsqueda del refinamiento en la experiencia de usuario, ni en la mejora continua de aquello que está asumido, que es el propio hecho de existir como arquitectura y que dentro habiten pues, seres vivos como nosotros. Pero eso no ha sido así. La arquitectura envejece de una forma y es alterada por las conductas, por las corrientes, por diversas cantidades de fenómenos que van generando un argumento, tal cual yo lo estoy generando ahora, con base. Yo estoy generando un argumento nuevo para poder ir explorando esto que estoy planteándome desde lo literario puro. Te lo estoy subiendo con mis dificultades físicas a contártelo y no lo estoy vistiendo de ningún artificio o lenguaje audiovisual o de ningún tipo para que se sobresesgue aquello que quiero decir y que haya una lectura posterior, una editorial, y que eso requiera de darte una velocidad mayor. Pero sí que es cierto que la arquitectura se va transformando, no a la misma velocidad, no a la geológica, sino a la humana, a la social también. Entonces, nosotros implantamos la velocidad humana y lo hacemos mucho más rápido. De hecho, esta velocidad puede que por momentos de la historia socialmente vayamos a una velocidad y por momentos a otra. Que por momentos los fenómenos externos a nosotros nos obligan a ir a más velocidad y por otros momentos a menos velocidad. Y en una especie de acción-reacción, pues sacar los valores sociales que nos definen como humanos. Y ahí te dejo que explores, te comparto esto para que tú explores absolutamente todo el tipo de reglas y teorías y debates que quieras amplificar allí fuera, o contigo mismo, o con otras fuentes, que sean de este tiempo o de otros tiempos. Pero piénsalo, una guerra, cualquier punto de tocar fondo, esto va a tocar fondo. Entonces, una sociedad toca fondo cuando no explora en sí misma su propia evolución, su propia crisis, no la procesa, no la vive y pone adelante pues, una serie de palancas que generan distancia con aquello que hay que enfrentar. Digamos que si una sociedad se infantiliza y no se vuelve adulta, y se infantiliza en lo peyorativo de esta palabra, es decir, en los inicios de la falta de experiencia y de máxima exploración de creencias o de ideas y creencias sin haber contrastado con la incertidumbre y el contraste de aquellas acciones-reacciones que suceden en las interacciones, que eso llamamos también realidad. Aquello que no comparamos con una experiencia, aquello que no podemos definir. Entonces se vuelve todo mucho más fantasioso, alejado de la realidad y potencialmente superficial. No por ello menos consciente o más consciente. Y si lo avanzamos una capa más, nos aburrimos, ¿no? Esto es lo que me pregunto, ¿no? Te pregunto a ti y me pregunto a mí. Si sujeto a, al acabar el goce de los premios, ese sistema de recompensas que hay
cientos de veces al día, o no sé cuántas, pero muchas, que hay un sistema de recompensa tras otro. Si al acabar el goce de los premios que ofrece el sistema o subsistema dentro de su ciclo, comenzará a preguntarse qué es lo siguiente, cómo elevar esto, y buscará encontrar más viaje dopamínico, más viaje en crear más recompensas por un propio sistema de recompensa o externo, ese sistema de recompensa que es externo, mediante el reconocimiento de los demás, mediante el inmediato en tareas pequeñas o el grande, cuando logras un ciclo y consigues algo que era un súper objetivo. ¿Cómo lo llevo a otro nivel? ¿Por qué asignamos un coeficiente de aumento de cantidad a algo que hace un año me satisfacía al 100%? Busca ahí, la ciencia te lo va a responder. Hay mucha tecnología asociada al comportamiento. De hecho, lo que llamamos tecnología, que quizás ya no es tan tecnología per se, sino es un commodity, aquellas nuevas invenciones que vienen y que siguen llegando, tendrán en estos sistemas o entornos interfaz humano-máquina, pues el que sea, integrado 100% en el cuerpo, integrado en la arquitectura, integrado en ti, en tu cerebro, en tu mente, integrado de la forma ahora primigenia que estamos, que es como periféricos, como elementos periféricos alrededor nuestro. Bueno, sea lo que fuera, pregúntate ahí todo lo que hay en la ciencia y que te pueda responder, ¿no? Investiga. Escucha a esos explorers que investigan de forma constante y obsesiva, que ya esas personas sí que no las llamamos obsesivas. A un investigador que fracasa constantemente buscando una enzima concreta para resolver algo o una proteína que lo cambie todo, una molécula, un nuevo material, aquella persona investigadora, científica, que constantemente está expuesta al error, al fallo y sigue persistente en un método científico, no le llamamos obsesiva, neurótica, pero sí una persona que lo persigue bajo prueba-error cantidad de exportaciones y estructuras, como crear empresas y productos, servicios e invenciones o lo que sea, las llamamos en la historia locos, ¿no? O locas. Aquello que no entendemos pues, y no podemos procesar, pues o lo ignoramos u omitimos o lo enfrentamos con la negatividad absoluta de la falta de conocimiento de eso, de aquello que evitamos, contradecimos, confrontamos. Incluso la ciencia, porque actualmente hay una bipolaridad enfrentando a la ciencia y la no ciencia, la pseudociencia o la falta de método científico. Y aquí fuera tenemos constantemente esa bipolaridad, que no hace más que ser un motor de cambio y de avance, porque mediante lo no explicado, siempre que haya terreno no explicado, va a haber un terreno que busca la explicación. Lo racional va a estar buscando la explicación de aquello que no es racional hoy, no hace un siglo, hoy. Y si te hablo, me ves que te hablo en un tono que parece ser que es como de un profesor, te pido que no lo tomes así, te pido que simplemente me escuches, porque tengo un sentido de la urgencia, no porque me vaya a ir yo, sino porque aquello que se me pone delante y los varios impactos que he tenido me están haciendo cada día más confiar en que tengo que transmitir aquello que yo quiero y debo transmitir y que desde niño supe que tenía que transmitir y que no sé por qué decidí no transmitirlo, pero con mucha paciencia fui trabajando en acumular muchos datos y mucha documentación de mí mismo, bajo mi experiencia, para que nadie tome en cuenta negativamente aquello que digo y que lo conforme como un esquema de ideas que atente contra sí misma, sino que sepa que simplemente está contando algo que le sucede a esta persona que tienes delante de forma auténtica 100%. No hay filtro ninguno. Ahora mismo cero. Y de hecho todos los contenidos que hago no tienen ningún filtro de ningún tipo, en estado puro. Y eso es el miedo que siempre me nace cada día que me despierto, si realmente estaré haciendo bien en exponer el 100% de mi identidad intelectual, de mi identidad cognitiva, de mi sistema o forma de procesamiento y exponer. Pero bueno, ya lo hice, escribí muchos libros, ahí están, pero nada me satisface. Ahí están las empresas, me satisface crear y crecer,
De hecho, ahora estoy invirtiendo tiempo fuera de ese esquema diario porque me he salido de mi propia burbuja para poder ofrecerte esto. Lo comienzas a ver claro, aquello que estoy diciendo. El mercado cambia y no te representa. Entonces eliges ver una parte concreta del mercado para intentar, ¿no?, encontrar aquella foto que sí te represente. Y esa parte concreta la eliges con un tipo de información, hasta llegar a tu cuadro, a tu frame, a tu ventana, a tu scope, llámalo como quieras. Es tu visión, lo que sientes de tener el control y, entrecomillado, sientes tener el control, ¿no? Es tu visión de lo que sientes tener el control, pero no el control absoluto. Ya has visto dónde está el comportamiento que parece ser que se parece al tuyo. Y lo sabes, pero sigues empujando en tu camino a la escalabilidad y a la habilidad destacada. Cuando descubres que hay más haciendo lo mismo, que hay más gente haciendo lo mismo, y comparas, y sacas conclusiones de fuentes limitadas. Lo haces todo el tiempo. Tú estás aquí buscando respuestas, preguntas, escuchando, incorporando todo esto a tu rutina, si es que lo estás haciendo o has llegado de la forma que sea, pero estás buscando algo y tienes que implantar la idea de tocar fondo, y tocar fondo no es aquello que nos están diciendo constantemente, no es el punto más negativo de tu vida. Entrar en crisis, analizarlo todo, ponerlo en duda constantemente, cada X tiempo, crear ciclos y luego tocar fondo de ese ciclo por agotamiento, eso es tocar fondo, al menos en mi Hughes. Es decir, que comienzas a cargar tu creencia, ¿no?, una upload de creencia particular, basada en fuentes no determinadas, pseudo, quizás, pero no 100% certificadas, y aquello que te certifican 100%, quizás lo pongas en duda porque también aquellas comunidades científicas puede que tengan detrás intereses empresariales que no por ello negativo en el sentido que acabas de pensar, conspiranoico ni demás, ni siquiera en el sentido de la propia lógica, ¿no? Si una empresa desarrolla innovaciones y necesita amortizarlas y no está subvencionado, sino es privado, pues va a sesgar, y si además está participando de una comunidad científica, mediante el dinero y la búsqueda del profit, sí va a sesgar ahí, va a sesgar las investigaciones, las va a coartar, las va a fragmentar, generará un sistema para que no tengas acceso a esa información. Por lo tanto, es posible que sí generen fuentes no fidedignas para crear ruido. Y sí que es posible, no es ninguna conspiración, porque dale la vuelta desde el punto de vista más limpio de todo esto. Tiene sentido. No digo que sea justo, pero tiene sentido. Y ahí hay ya bastantes regulaciones entre aquello que se regula desde el Estado, aquello que se autorregula como desde lo privado, con esa búsqueda de profit. El marco regulatorio por arriba es para el bien común, que además tiende a poder tener potencial ruido y subsistemas y ciclos que enturbien, ensucien y generen mental fog o niebla de información en las capas sociales, en todos los estratos, o quizás no. Por lo tanto, esta duda, que es razonable, y sobre todo en esta era de la información y de la posverdad, y sobre todo de la información sintética, que de hecho ahora mismo estamos conviviendo con esto, yo te voy a hablar con esta información sintética también, porque también es muy importante hacerlo, porque sí que es cierto que aunque te la puedan dañar esa información o llenarla de ruido, y a la R, está en ti encontrar, indexar y buscar esa verdad, no con 2 fuentes o con 3, intentar indexarlo al máximo. Y ahí añades un patrón de error, fallo, y lo llevas a tu contabilidad de posibles contingencias. Y me gusta, ¿no? Porque si asumimos por factor lógico de, oye, desde la racional, sé que mi pensamiento original no es 100% original, ni las fuentes son 100% fidedignas. Por lo tanto, me voy a permitir dudar de todas, pero no tanto de ninguna. Es decir, nunca voy a decir que ninguna fuente es 100% irreal, mentira, y que voy a extraer, indexando todo eso del 100% a esas X fuentes, dividiré por esas fuentes y seguramente quede
que 1% es probable que no sea real y por lo tanto voy a buscar y a bucear en la combinación de todas estas fuentes para que de forma consciente ir llegando a verdades que potencialmente sean verdades parciales y hechos probados de ciertas verdades probadas que las tomo también con entrecomillado, porque tendrás que entender que de allí vas a tener que probar en tu Hughes si aquella verdad que otro la vende como absoluta desde otro tiempo anterior y con un sesgo dentro de un sistema ya de logros diferente al tuyo en otro timing, pues entenderás que no es fiable esa comunicación. Y algo que a mí me resulta increíble es que en la era de la información seguimos teniendo errores en la capacidad de procesamiento de la descompresión de la información. Por lo tanto, sujeto A y sujeto B nunca están alineados y rara vez parece ser que tienen la misma información. Parece ser siempre a una micra de cercanía, muy cerca físicamente, mentalmente parecido en lo que dicen, ok, en procesos, pero no del todo alineados. Y bueno, es ese porcentaje de que podemos considerarlo en nuestra contabilidad como posibles contingencias o contingencias y asegurarlo como aquello que acabo de decir, contingencias. Soluciones. Entender que las tendencias tienen un coeficiente de velocidad en el que toca poner señales de alarma positivas y negativas, como un stop loss y un stop gain, ¿no? Tú pones señales en donde yo entro y salgo, o donde yo escucho aquello que es positivo y negativo. Si yo voy delante caminando y mi sistema me dice algo raro está pasando, se escucha un trueno, posteriormente llueve mucho, yo sigo caminando, omito todo lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Pues obviamente me voy a empapar, pero si mi sistema de avisos me dice, oye, este es el momento de salir, porque potencialmente va a llover después del trueno, porque la humedad y las primeras gotas indican que tienes que moverte. Un stop gain, o sea, tengo que dejar de... o sea, es un friendly reminder de que tengo que moverme, ponerme a cubierto y protegerme. Y estos son llevados a la exponencialidad, formas incluso muy complejas de detectar esto. Tú puedes hacerlo lo complejo que tú quieras y encontrar señales gain, loss, para entender, incluso a partir de ese punto de señal fuerte en gain y en loss, donde sale del umbral de la normalidad o de aquello que tú esperas o estás buscando analizar, como si fuera una telaraña y cuando resuena buscas qué sucede en la red, en ese momento puedes incluso partir y seguir en escucha y hacer, ¿no? Como se hace en la inversión también, que me gusta como esa analogía, porque sigues comprando en caída, porque dices, oye, pues, y vas indexando, y se puede hacer pues ahí indexas el riesgo y aumentas pues la posibilidad de ganar menos, pero tienes más seguridad al hacer este tipo de movimientos. Pues lo mismo al analizar, pues analizas con más precisión aquello que está pasando y sacas conclusiones para que en el futuro la señal macro ya sea un software en sí mismo que se active. 3 gotas, humedad, trueno, me pongo cubierto y ni pestaneo, sigo haciendo otra cosa y automatizo ese proceso. Si ves gorras rojas y hay señales de un cambio en señales de consumo, miras alertas más menos y podrás ver parámetros de comportamiento de las personas. Y si preguntas qué sucede, no preguntarás a quién sigue comprando, ¿no? Porque si tú, esto ahora en un producto, pues dices, yo vendo gorras rojas hace 20 años. Entonces viene una persona y dice, no, pero deja de hacerlo porque me han contado que no, que ya no sé qué está pasando. Y tú dices, no, aquello que yo hago hace 20 años es aquello que voy a seguir haciendo en los próximos 20 años. Ya está. ¿Qué crees que va a pasar con esa persona? Sentido común, pues en un mundo tan cambiante, pues obviamente vamos a obtener pues una reacción inmediata y vamos a verlo ahora. No preguntarás a quién sigue comprando, porque esa persona que te compra está ajeno a eso que es incipiente. Es decir, si yo tengo bien parametrizado cómo está el comportamiento del consumo de las gorras rojas
y me entero que los jóvenes dejan de utilizarla y solo empiezan a utilizarla la gente mayor o todas las generaciones menos los jóvenes, es un indicador muy fuerte. Entonces a partir de ahí empiezo a estudiar. Y eso es una respuesta incipiente de que se viene un efecto en cascada, que probablemente haga que limpie a todas las generaciones ese consumo. O que termine por decantar en un super nicho y que solo las personas de pelo blanco de 72 a 78 años van a comprar esta gorra. Por lo tanto, tendré que analizar qué quiero hacer con mi negocio. Si no, sales de tu sistema o subsistema y preguntas a quien compra gorra azul. Es algo contraintuitivo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no me voy directamente? Eso en estudios de mercado se hace directamente. Voy a preguntarle a una persona que ha comprado una gorra azul y no una roja, porque son sujetos, personas, y es tu sujeto A que toma otra decisión. Es decir, ¿por qué toma una decisión y ahora ha dejado de hacerlo? E incluso vas a poder empezar a detectar los patrones en los últimos meses, fruto de que no has estado atento a tu facturación y resulta que puedes ver la edad que tiene cada gente que te ha comprado la gorra roja y por no hacer ese análisis, sin querer te ha llegado ya el patrón más fuerte, la alarma más fuerte, pero cuando echas para atrás y dices, hostia, pues si viene pasando hace 3 meses, ahí empieza la velocidad de cómo implementar esta solución, de cómo hacer para entender aquello que viene. Y te llegará algo que no quieres escuchar, algo que definitivamente a nadie le apetece escuchar, que es que algo está cambiando y que de forma contundente va a generar un efecto cascada y va a cambiar todo. Te mostrará porque esta última compra ha sido más elevada. Esto no debe alarmarte, porque has detectado una señal negativa, tan incipiente que tienes una capacidad de reacción de un valor incalculable. Bueno, claro, aquí estoy dando por supuesto que has creado este sistema de alarmas, que miras y segmentas la información muchísimo para entender todo de tu negocio, todo, absolutamente todo, o de tu negocio, de tu producto, o de aquello que quieres entender como macro, ¿no? Por eso yo estaba hablando ya desde la macro, del ciclo, del mercado, que antes te hablaba, pero aquí estamos en micro. Por lo tanto, si no te alarma escuchar un feedback de una persona que no te compra, y te molestará porque encima esta compra es más elevada que tu gorra roja, pero no entenderás que esta incipiente respuesta que has encontrado que no te gusta, vas a empezar a buscarla y si se repite en cada una de esas personas de diferentes edades, preguntarás a 10 de cada uno de los segmentos de edad que compran gorra azul, a ver qué ha pasado, por qué compran eso. Y esa reacción, esa capacidad de reacción, tiene un valor incalculable para tu negocio, para tu producto, para tu idea, para ti mismo, para reaccionar ante el evento. Y esto aplica a lo personal, a lo profesional, a todo. Si quieres y lo aplicas. Piensa que tiene un valor el dato, pero no solo el dato, la estructuración del dato, la segmentación, el poner esos datos alrededor de esa persona, ese sujeto, y dotarlo de mucha información alrededor para entender por qué y luego preguntar e interactuar. Que eso es muy importante. Añadirás una narrativa a lo de siempre, perdón, para hacer de ello una tendencia pequeña dentro de la propia tendencia. Es decir, que esta tendencia se encuentra en su cenit, ¿no? O sea, si hace esto y aquello que estamos se genera como un warning aquí y sin darme cuenta estaba sucediendo este warning aquí, pero por alguna razón no hemos mirado en ese momento. Entonces estamos en este momento y miramos hacia atrás, en punto de observación, vemos los datos, hicimos, ahí viene lo que acabamos de mencionar, y estamos llegando a este punto de cenit, que es el 0. Vamos a suponer que es un 0. Es un 0, pero también es la cima de todo. Y claro, a partir de lo que parece ser la cima, lo más alto,
Si lo vemos desde la perspectiva de aquí, vamos a aterrizarlo aquí al detalle. Voy a mirar para arriba. Uf, mira todo lo que he subido, ¿no? O sea, veo aquí una curva verde espectacular, con todas sus matemáticas exponenciales, que no es más que la repetición y repetición y repetición, nada más que aumentando los porcentajes de mejora o de aumento de venta y de interacción con el mercado, pues, y con toda la estructura también exponencial que trae detrás, pues vas hacia allí y de repente llegas, eres el unicornio, eres lo más grande y de repente comienza un ciclo, un nuevo ciclo. Y quizás aquí no hay tanta velocidad. Aquí V, 1 y 2, pues pueden ir a una velocidad aparentemente muy tranquila. Vienen del cero. Recuerda que el movimiento empieza poco a poco, pero resulta que se empieza a acelerar. Y ya esta velocidad, y esta ya va a toda velocidad. A la 1, a la 10, a la 100. Imagínate, hasta llegar al cero tuyo, tu cero económico. Y entonces tú dices, bueno, a partir de aquí, que es una inercia que va a haber y que la he detectado, pues claro, cuanto antes tome acción e inercia, menos velocidad detecto, puedo actuar con rapidez y entender que el sistema se agota, que aquello que yo he creado se agota y que se estresa y que tiende a cero o va a tender a cero algún día. La velocidad en la que cambia son dispares respecto de este ciclo al gran ciclo. Y te voy a hacer ahora, ¿no? Si el gran ciclo es algo tal que así, son 10 años, por ejemplo, si quieres que sean 10 años, vamos a suponer que son 10 años. Y este ciclo lo podemos enmarcar en un ciclo circular. Estos son 5 años, por ejemplo, ¿no? De este punto no sé cuántas veces bueno, vamos a centrarnos. Entonces la cuestión es que vamos a ver ciclos dentro de ciclos con diferentes comportamientos y así constantemente. Otros que se parecen. Imagina que cada ciclo, ¿no?, va con una dirección diferente. Todos los círculos tienen unas direcciones dentro de las propias burbujas. Es decir, que dentro de esto va a haber cambios absolutamente, unos radicales, otros parciales, va a haber mucho movimiento y si empiezo, ¿no?, a hacer, imagínate, son muchos colores, infinidad de colores, segmentos, o sea, todo esto dentro de uno hay otro y otro y otro y otro y otro y entre todos ellos algunos comparten unos con otros. Imagínate, claro, la cantidad de ciclos y subciclos que hay, es decir, que hay muchos ciclos de un día, días, semanas, meses, años, una década. Y claro, como vemos en esta figura, los giros por lados contrarios entre sí, e incluido entre los subgrupos, de subgrupos y grupos, y subcomportamientos dentro de un gran comportamiento, genera un revulsivo constante que potencialmente llega a cambiar un macrocomportamiento. No lo vemos
físicamente, cuando vemos una manada o miles de personas, ¿no?, que se congregan de forma colectiva y son esos movimientos masivos de personas, todo tiende al orden. Parece ser que todo tiende al orden. Y eso está estudiado también. Entramos como reposo, que creo que es más un automatismo que un reposo, que vamos con la pantalla y seguimos detrás de una persona y sabemos que detrás hay otra y a los lados hay otra, nos ponemos en formación y ya estamos dentro del enjambre, ¿no?, de esa formación. A nivel terrestre, como caminamos, o a nivel formación en pirámide hacia un lado, como lo hacen las aves, o las aves también hacen estas formas que son bastante difíciles de definir, y todo esto está estudiado y también puedes buscarlo en la biología y encuentras respuesta de por qué sucede esto y por qué el humano, los homínidos, entramos en estado de confianza colectiva. Te sucede cuando ríes o lloras en una peli, en una ópera, en un estado colectivo emocional que es el entretenimiento, ficcionado con actores, o te sucede con la música, que son personas reales, pero que sus talentos son tan elevados con la música que te hacen sentir que la ficción es la propia realidad que estás viviendo ahí, se genera un estado de animosidad increíble, bailas, disfrutas, y pasan un montón de cosas, racionales e irracionales. Pero en esto, claro, tú lo ves y dices, yo no puedo ver a esas personas que entran como en un automatismo, que parecen como casi como robots biológicos, en el que parece que están dominados por un cerebro primitivo en el que solo tienen que seguir a la persona que tienen delante, saben que a los lados, por la visión periférica, van a una velocidad constante, ¿vale? Pues pueden hacer una tarea diferente porque ya caminan con la confianza que no tienen que mirar aquello del que tienen delante porque van en formación hacia, lo vemos en desfiles militares, en esos despliegues del siglo pasado a mediados y principios del siglo pasado sobre todo, aunque todavía se sigue haciendo desfiles militares, bueno, lo vemos en muchos sitios. Pero la biología va a contestar bastante de esto y también ¿no?, vas a poder verlo en la flora, en la fauna, vas a poder verlo en diferentes estadios de humanos y me parece que es súper interesante que lo explores. Sobre todo, aquello que quería contarte aquí, que el revulsivo que aparece es que todas estas direcciones que van habiendo en diferentes ejes, parece ser que son como turbulencias, ¿no? O sea, yo te decía, tú no puedes ver a estas personas en formación, no puedes ver sus pensamientos como flotan. Si ves a 1 millón de militares en formación, ¿no?, avanzando a una velocidad, quizás lo que sucede en sus mentes es de una cantidad de información increíble. Imagínate tener alrededor flotando pues puntos de colores para que veas qué está sucediendo en estas mentes, qué cantidad de información está fluyendo mientras están en ese automatismo. Y dentro de ese comportamiento, ¿qué orden tiene esa información? ¿Cómo fluye? ¿Es caótica? ¿Es ordenada? Es como el aire que cuando se mueve se nota y genera turbulencias. Esas turbulencias generan cambios de frío-calor y lo notas y el viento te lo hace sentir. Entonces yo lo visualizo o lo he dibujado, esta fase de las turbulencias, como si hiciéramos un microscopio. Lo he dibujado así y luego así y así. Creo que se va entendiendo lo que estoy diciendo, pero por si acaso sigo dibujándolo. Y aparte en diferentes tamaños, diferentes direcciones, que hacen que tomemos mucha conciencia de aquello que está como girando y aparte de una forma inesperada muchas veces. Dices, ¿qué me dice esta persona? Esta persona me está diciendo ahora mismo que yo tengo que visualizar a los ciclos de comportamiento como estados similares al viento o al aire. Sí, por ejemplo. Visualízalo de esa forma. Cuando ves a 1000 personas caminando, tú no puedes, o sea, si tú ves fuego como una reacción química, ¿qué ves? Ves como
se enciende una llama y cómo se propaga de forma muy rápida, casi parece ser que es como instantánea porque no te da tiempo a reaccionar. Y aparte es una fuerza de la naturaleza increíble porque el fuego se propaga con condiciones ambientales muy concretas, pues se puede propagar a una velocidad increíble y apagarlo puede ser prácticamente imposible. Pero tú ahí lo ves. Entonces tú puedes ver cómo se manifiesta la naturaleza respecto a fuerzas, ¿no? La energía eléctrica, pues la ves flotar y ves ese rayo y lo ves pasar y dices, o ves el trueno y no te lo puedes creer. Pero esas fuerzas son las que gobiernan la naturaleza de aquello que estamos viviendo en esta esfera, que es este planeta, pero también en el comportamiento de las personas, aunque sea invisible, sus mentalidades, sus increíbles virtuosidades mentales están allí. Por eso nunca podemos juzgar a ninguna persona, porque puede tener un valor incalculable escondido y es una almeja con una perla dentro que solo, ¿no? O oro que todavía no ha sido encontrado. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué esa persona se ha ido de esta vida y ha sentido que ha tocado fondo y no ha podido dotarse de toda esta información para luchar por encontrar sentido a las cosas y poder aumentar su nivel de interacción con el mundo y de comunicación para transmitir esas ideas, y que por pura baja autoestima o falta de creencia en sí mismo o sí misma, pues no le ha dotado de la capacidad de contar su verdad. Y una verdad con 100% honestidad, a veces puede que cuando emerja, pues no tenga ningún tipo de valor y aquellos que están ahí fuera no doten de valor a esto. Puede ser el punto de observación del mercado. Tú puedes emerger con toda esta cantidad de información que acabo de describirte, que son como turbulentas y demás. Viene un observador y dice que esto no value. Y tú te tienes que enfrentar a esto, como observador que eres, observadora, y poner un value aquí. El reto está en dotar toda esta cantidad ingente de comportamientos, de movimiento, de que tenga sentido y valor. Porque esta lógica de comportamientos, si lo analizas bien, como estamos haciendo ahora también, te das cuenta que es mucho ruido y pocas nueces. Esa frase, que odio las frases hechas, pero encierra una verdad absoluta. Si la descomprimes, cuando algo genera mucho ruido, pero en realidad no hay nada concreto, es ruido. Aquello que te decía, puede haber ruido en la verdad, puede haber ruido en lo que... Hay ruido en mi información, porque yo la proceso con mi nivel de conciencia, mi nivel de honestidad, te la estoy transmitiendo. Yo digo que es un 100%, quizás tú detectes que todavía me queda mucho por decirte, pero seguramente sea mucho menos ruido del que estás consumiendo actualmente. Y por ende, si te pones a poner valor a aquello que haces y pones esa escucha que hablábamos hace un momento, pones como en los ejes, sabes que todo tiende a, o potencialmente, y no por eso negativo, a caer, y que el punto cenit puede aparecer en 10 años, en 5, en 8, con estos nuevos cambios tecnológicos, pues lo que tienes que hacer es prepararte para ello y dotar a tu empresa, a tu producto, de una adaptabilidad o de tú asumir que te tienes que adaptar junto con las personas que fundan este negocio y cambiar el eje de hacia dónde van para poder generar nuevas estrategias y adaptarse. Y en esta escucha que te digo, o sea, tú pones, ¿no?, lo que te decía antes, cuál es un punto donde me tengo que preocupar y cuándo es un punto donde tengo que empezar a preocuparme y a ocuparme. Y cuánto dura este proceso para entender aquello que está sucediendo. Donde alguien considera que no hay no value en aquello que yo estoy moviendo y removiendo, generando comportamiento, generando acciones, reacciones, todo eso que ves ahí pueden ser lanzar una campaña de marketing, bueno, es infinidad de cosas que puedes hacer, infinidad de movimientos de empujar a personas a que empiecen a repetir un trabajo y que lo hagan para que eso sea un servicio, o sea, lo aplica absolutamente a todos los movimientos cinéticos que se generan alrededor de la organización, junto con todas las personas, alrededor de un producto físico que parece ser que esa gorra roja no tiene vida,
no tiene energía per se, pero sí tiene, ¿no? Es parte, accesorio de el outfit, que es parte de un comportamiento que es el escudo de esas personas que se ven dentro de una tribu, que se asocian mediante esa gorra a un comportamiento, un estilo de vida. Y se me ocurre, ¿no?, que siempre queremos de alguna forma decir, oye, soy diferente, soy original, soy auténtica, soy rara, soy lo que soy, pero soy este nicho, soy parte de esto. En ese ruido vas a querer entender que esto también te va a dar señales para, como decía, crear valor. Esto genera este revulsivo constante que potencialmente llega a ser un macro comportamiento. A veces hay cambios que se generan desde una comunidad y se transfieren al mundo. Si un país, como en este ciclo de ciclos, un país, Gran Bretaña, es todo este país. Empieza mediante la industrialización y esa revolución industrial, pues va a otros países e implementa ciclos de aprendizaje, implementa ruido bueno, ruido malo, ruido de todo tipo, procesos, y los incorporan en estas sociedades y modifican su comportamiento en un 10%. Un ejemplo puede ser Bilbao, Vizcaya, cuando recibe, pues, ¿no?, y se industrializa y que se crean ferrocarriles, y lo sitúa aquí, pero pasó en muchos sitios. Y llega el fútbol, ese comportamiento que se convierte en un deporte, que es un comportamiento que genera un revulsivo, que regenera energías, que genera que la gente vaya a verlo, que genera, pues dices tú, ¿pero dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Nace de una cultura propia de milenaria, de miles de años? Y resulta que el fútbol se volvió en 2 siglos, no sé, siglo y medio, no sé cuánto, aunque había proto-fútboles en un imperio, en 2 imperios, en otros momentos de la historia, en donde el deporte siempre es un modo de esparcimiento y demás, pero cuajó en un porcentaje de la sociedad que parece ser que es alto, esa masa, resulta son miles o millones de personas, siguen el fútbol a nivel país, a nivel mundo, y se crea un sistema, esos sistemas que luego lo que hacen es que crean tendencia y esa tendencia genera pertenencia. Esto sucede cuando no hay escucha activa y constante con grupos y subgrupos y no tenemos el modo de limpiar la información y convertirla en señales de mejora, depuración y modificación. Las turbulencias son movimientos potencialmente aleatorios, aparentemente aleatorios, porque son cantidad ingente de información moviéndose, miles, millones de personas, interacciones cuasi infinitas, moviéndose en direcciones agrupadas, luego individuales también, que son esos subcomportamientos de subgrupos, y que si no forman parte del ciclo, tocarán los bordes. Ahí está tocando un borde, por ejemplo este, aquí, tocando los bordes del propio ciclo creado, pero dependiendo del factor de mejora, depuración y modificación. Será afectado en su superficie si lo entendemos todo esto como una circunferencia. Cabe todo tipo de ejemplos, como antes se mencionó uno de ellos o varios de ellos. El gran ciclo, compuesto de cantidad ingente de comportamientos encapsulados, y estos son parte de ciclos plagados de regulaciones. Obviamente, cuando sucede que un ciclo de ciclos de comportamientos derivan en la atención, ¿no?, derivan esta atención y hay value, aquí hay value, lo borramos y se convierte en value, automáticamente hay un fenómeno y se crea un mercado, se crea una industria, hay un fenómeno, hay algo que nos dice que aquello que en un momento era absurdo, correr detrás de una pelota, un balón y colocarlo en un sitio determinado, en un timing concreto, y que eso puntúe contra su oponente, pues en otro momento de guerras medievales, pues supongo que habrá sido ridículo, ¿no?, para aquellas personas, pero lo que es ridículo para uno en un tiempo es valioso en otro tiempo para otro. Y si lo analizas así, te das cuenta que puedes
empezar a ver las cosas con esa perspectiva de escenarios, ¿no?, del pasado bidimensionales, la forma que sea, y aquella pregunta que te haces tú en tu tiempo, voy a hacer tu tiempo como una serie de puntos bidimensionales para que lo puedas ver y que cada tiempo tenga un color diferente. De hecho, hay ciertos comportamientos que cuando suceden en otro tiempo, si tú lanzas una pregunta al pasado, tuvieras la capacidad de viajar en el pasado, o sea, en el tiempo al pasado, saltaras estas, omitieses todo esto 1000 años atrás, la gente diría, bueno, obviamente, diría, oye, esto que como vives tú es magia y aquello que llevas es magia. De hecho, sería tecnología, esto que ya no es tecnología, sino ya es parte de nosotros, es un commodity, que eso es un poco también el reto que tenemos ahora. Todo aquello que ya no es tecnología ya es parte de nuestra vida diaria. Pero claro, te vas miles de años atrás y eso pues puede ser algo que absolutamente diferente que coja valor. Y se regula, obviamente, cuando hay un fenómeno, tú lo analizas, entonces dices, oye, en todo este periodo de auge, vamos a analizar esto y vamos a regularlo y vamos a hacer que sea un deporte, vamos a hacer que sea una industria y que valga billions. Y así con todo, con las industrias. Y eso es lo que conformamos como industrias. Por tanto, podemos visualizar coloquialmente el fenómeno de una industria y también de un país, de un tipo de creencia o de un tipo de religión, dogmas, sistemas coercitivos o no, que generan pensamiento dogmático, cerrado, con mentalidad fija potencialmente. La composición del gran ciclo es que un ser vivo, en toda regla, si lo consideramos como un humano, y lo visualizamos como un conjunto de conjuntos, podremos dirimir que dentro de este hay gran complejidad determinista, porque está por descubrirse la cantidad de sistemas y subsistemas y las configuraciones, junto con reglas, que le rigen, modifican y sacan conclusiones de comportamiento. Es decir, que esta persona, con todas sus dimensiones, tiene un valor incalculable, que hoy parece ser que no le damos valor, pero hay un valor incalculable y que vemos cuando estamos delante de otro sujeto, podemos juzgar y ver solo algo, 3 dimensiones, que me ofrecen datos muy concretos de estudios, vida social, bla, 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 conjeturar aquello, procesarlo, ciclos, pensar, ciclos por fuera de pertenencia, rechazar, aceptar a este individuo y no vemos las dimensiones increíbles que no estamos queriendo ver, que estarán pululando aparte incluso con diferentes formas que no vemos. Y esto parece un Cristo, pero es así. Y seguramente esta persona, no lo está viendo de esta, porque ve que lo juzga y obviamente está en una especie de constante escucha activa, visión activa, auscultación activa y definición preliminar de aquello que vemos y queremos juzgar. Por tanto, fuerte, ¿no?, todo esto. Tal es así que nada que hagamos hoy tiene tanto valor como creemos va a tener en el futuro. Es decir, que hace un siglo la forma de interceptar información exacta de un sistema de la medicina exigía tomar acción sobre lo físico. O sea, hace un siglo, 2, 3, 4, éramos unos carniceros, claramente, porque había una persona única, una persona que despertaba un día, se preguntaba 1000 cosas y despertaba y decía, ok, tengo un procedimiento, voy a incorporarlo al mundo de la medicina y voy a asumir que esto, ok, no había regulación, no había nada, bueno, vale, pues vamos, esta persona es increíble, está loca o no, vamos a ver qué hace, bueno, carnicerías absolutas, es decir, que un médico con cierta práctica, intuición y conocimiento duro, lograba resultados para conocer más y más sobre aquello que estaba destinado a descubrir o se autodestinaba y determinaba a descubrir. En este sistema determinista que está bastante parametrizado y que podemos intentar dirimir
con datos. De hecho, si queremos extraer algo más profundo, esta persona era emprendedora, determinada a resolver un problema extraordinario con habilidades destacadas, con una habilidad única extraordinaria o juntando y uniendo a otras extraordinarias. Es decir, que varias pudieron haber hecho lo mismo y arrojar el procedimiento más virtuosidad, más capacidades y sumar mucho más a mejorar este procedimiento y que salga un OK más grande, por ejemplo. Pero bueno, seguimos haciendo esto y seguiremos haciendo esto. Seguiremos interviniendo en el cuerpo, en la sociedad, experimentando, seguiremos creando, ¿no? Resolviendo, creando soluciones a esos problemas gigantes como la muerte, que es una enfermedad, parece ser, porque está escrita en el ADN, porque está escrito para autodestruirse, y todavía estamos procesando todos los avances de la teoría, de la física teórica, de la teoría de la relatividad cuántica. Estamos ahora instrumentalizando la cuántica, llevándola a crear sistemas de ordenadores cuánticos, y eso ahora, mientras todavía no conocemos la totalidad del cerebro y cómo funciona, y esto en el ahora, que esto es 2024 febrero, un día como hoy, que es 22 de febrero, a las 18 y pico y 46 de 2024. Y ahora vamos a parar para seguir en el siguiente episodio, porque esto sigue y va para largo, así que espero que esta parte 1 te haya motivado. Yo voy a seguir grabando y vete a por el siguiente capítulo cuando quieras seguir consumiendo este hilo que se llama Tocar Fondo, para poder encontrar en esto respuestas a aquello que yo estoy encontrando respuestas y que me está alimentando y dando mucha vida. Así que te espero de otro lado y continuamos en esta exploración juntos, juntas.